Hola a todos, en este video vamos a ver cómo abrir una base de datos de Excel en SPSS y también vamos a ver cómo acondicionar esa base en SPSS para posteriormente poder realizar cualquier análisis. En este caso tenemos esta base de datos de ejemplo. Recordar que en este escenario es muy importante que nuestra base en Excel esté codificada. Eso quiere decir que todos los valores en las casillas sean números, tanto las variables que son numéricas, es decir, estas variables que este valor sí representa una cantidad de algo, pero también en aquellas variables que son categóricas, como esta, que es el género, que en lugar de tener masculino o femenino tiene uno y 2. Recordar que es importante también que nosotros tengamos respaldo de esa codificación. En este caso, en la segunda hoja es donde viene precisamente el significado de cada uno de esos valores. Y también otras condiciones deseables son que la primera fila sean los nombres de las variables, que esos nombres de las variables tengan, digamos, no tengan caracteres especiales como tildes o espacios, que sean nombres cortos, que sean puras minúsculas. Y realmente no es necesario que yo tenga abierta la base de datos en Excel para poder abrirla en SPSS. Yo en este momento la tengo abierta porque eventualmente voy a trasladar esta información a SPSS para hacer el acondicionamiento. Con acondicionamiento me refiero a, digamos, modificar algunas de las características de las variables para que, digamos, las gráficas, las tablas o todo el análisis que vayamos realizando aparezca con estas descripciones y con estas, eventualmente le vamos a llamar etiquetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir SPSS, que en este caso tenemos la versión 26. SPSS generalmente puede tardar un poco al momento de abrirlo por primera vez. Si tarda un poco hay que tenerle un poco de paciencia, pero eventualmente abrirá. La primera ventana que nos aparece es esta, que es la ventana de datos. De hecho, esta es la vista de datos. Si fijamos nuestra vista en la esquina inferior izquierda, veremos esta pestaña que está de color amarillo que dice vista de datos. Generalmente en SPSS, cuando seleccionamos algo, se pone de color amarillo. Y tenemos esta otra pestaña que es la vista de variables, que si le damos clic veremos que también se pone color amarillo y veremos una vista muy parecida. En un momento más que abramos la base de datos veremos la diferencia entre estos dos. Eventualmente, ahorita que abramos la base de datos, nos aparecerá otra ventana y esas dos ventanas, tanto esta como la que va a aparecer, son las que vamos a usar generalmente para trabajar. Esta ventana es donde nosotros podemos ver la base de datos y sus características, y la otra ventana es la ventana de resultados, es donde se van a ir imprimiendo las gráficas, las tablas o cualquier análisis que nosotros vayamos haciendo. En algunas ocasiones ustedes verán código como si fuera comando, pero no es necesario que nosotros aprendamos, se llama sintaxis, que nosotros aprendamos sintaxis. Simplemente nosotros vamos a usar los botones que tenemos acá, ¿no? El menú que tenemos acá de botones. Entonces, para abrir la base de datos, la recomendación es que ustedes puedan tener una carpeta que no esté como demasiado oculta, o sea, demasiado dentro de otras carpetas, que el acceso sea más o menos fácil. Yo, por ejemplo, generé aquí esta carpeta en el escritorio que se llama datos, donde tengo precisamente la base de datos que quiero abrir en SPSS y que es esta misma, que repito, no es necesario tenerla abierta, pero yo la tengo abierta para eventualmente editar las características. Entonces lo que vamos a hacer es ir a archivo, abrir, datos, y nos va a aparecer precisamente pues las carpetas. Nosotros vamos a ir, en mi caso, como tengo la base de datos en el escritorio, voy a ir directamente al escritorio, a la carpeta de datos, y no va a aparecer nada, no va a aparecer ningún archivo, porque lo que está haciendo es buscando archivos de tipo SPSS. En este momento todavía no tengo ningún archivo SPSS. Lo que vamos a hacer es dar clic en la pestaña para seleccionar la opción de Excel. Ahorita que le dé clic, verán cómo aparece ya mi base de datos. La voy a seleccionar, voy a dar clic en abrir. Inicialmente nos va a aparecer una ventana que es esta, donde nos da algunas características para leer el archivo Excel. Nos da la opción de la hoja de trabajo, ya sea la de base de datos o la de descripción. En este caso es base de datos. Es decir, me está preguntando cuál de estas dos hojas es la que va a abrir en SPSS, y es esta que se llama base de datos.
Y de ahí en fuera no le voy a cambiar absolutamente nada más. De hecho, ahorita lo moví, pero en realidad no le voy a cambiar nada, solamente voy a dar clic en aceptar. Y una vez que yo le dé clic en aceptar es cuando abre esta segunda ventana, que si se dan cuenta se llama resultado 1 y es donde les digo se ven estos comandos, esta parte de la sintaxis. Esta ventana la vamos a dejar abierta y aquí ya tenemos nuestra base de datos. Si se dan cuenta tenemos pues ya en un encabezado aparte el nombre de la variable, es decir, la fila 1 ya son datos exclusivamente. En la parte de arriba tenemos ya los nombres de las variables y tenemos un pequeño icono que no es igual para todos. Ahorita también vamos a explicar por qué y en qué caso será importante modificar ese icono y dónde lo podemos modificar. Entonces, en esencia yo ya tengo mi base en SPSS, lo único que restaría sería guardarla. Para eso vamos a dar clic aquí en el icono del disquete. Yo en este caso la voy a guardar aquí y yo la voy a guardar con mi nombre, le voy a poner Valeria. Y si quieren le pueden poner alguna fecha o algo más. Por ahora vamos a ponerle solamente mi nombre y le vamos a dar clic en guardar. En este caso es muy importante que nosotros veamos en qué carpeta se guardó. En este caso la carpeta que tengo en el escritorio es donde ahí está mi archivo. Todos los archivos en SPSS, las bases de datos en SPSS se guardan con .sav, .sav. Entonces nosotros vamos a poder reconocer que ese es un archivo, una base de datos en SPSS. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo puedo acondicionar esta base de datos para poder hacer análisis y que esos análisis sean más o menos rápidos. O sea, que yo no tenga que estar modificando demasiado el formato o los nombres, sino que sea más o menos rápido el análisis. Lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de vista de variables, es decir, esta es mi vista de datos, es una vista muy parecida a Excel. Vamos a ir aquí a vista de variables y todas estas columnas nos dan información acerca de cada una de las variables. En este caso, cada fila es cada una de las variables que tenemos aquí en vista de datos en formato de columna. La diferencia es que aquí yo veo la columna, es decir, el encabezado y los datos como tal. Y aquí en vista de variables veo el nombre de la variable, su tipo, su anchura, sus decimales y todas estas características de cada una de las variables. Yo ya puedo ver entonces que tengo 22 variables, ¿no? Tengo 22 variables en total. Y en esencia lo que vamos a hacer de inicio es identificar primero que el nombre de la variable no es digamos, la descripción que a mí me gustaría que apareciera en una gráfica o en una tabla. Es decir, cuando yo haga una tabla o una gráfica, no me gustaría que apareciera desayuno 2. Me gustaría que apareciera, pues, qué representa desayuno 2. Sin embargo, este nombre de variable es importante porque de esa forma puedo hacer referencia más o menos fácil a cada una de esas variables. Esto no lo voy a cambiar. Tampoco voy a cambiar el tipo, solo voy a verificar que en todos los casos diga numérico. Esto no quiere decir que mi variable sea numérica, esto quiere decir que digamos, el dato que está leyendo SPSS aquí no es una palabra, sino es un número. Y eventualmente le vamos a decir a SPSS cuáles números son cantidades y cuáles números simplemente son etiquetas de categorías. Por ahora, esto tampoco lo vamos a cambiar. La anchura sí la podemos cambiar. La anchura se refiere a el número o la cantidad de caracteres disponibles para un cierto dato. En este caso, lo ideal es que esta anchura no sea demasiado, digamos, un número demasiado amplio. Mi recomendación es que en esta anchura siempre tengamos un máximo a lo mejor de 8 caracteres y un promedio de 4, digamos. Entonces, yo aquí generalmente lo que hago es cambiar toda esta anchura a 4 caracteres, es decir, dejar el máximo de caracteres en 4. Para poder hacerlo más o menos rápido, yo escribo el 4 y luego le doy la flecha hacia abajo para, en este caso, volver a presionar 4, flecha hacia abajo, 4, flecha hacia abajo, y así me puedo ir con todos, a excepción de estos que están aquí, porque si yo le pico 4, flecha hacia abajo, me dice que el número de decimales es muy largo. Es decir, esta columna y esta están relacionadas. Entonces, si aquí, por ejemplo, estoy diciendo que voy a tener 15 decimales, pues necesito una anchura considerable para abarcar estos 15 decimales. Entonces, lo primero a lo mejor podría ser, digamos, editar esta columna de decimales. Generalmente, para que todo salga de manera homogénea, es decir,
si yo pido una media, una desviación estándar o cualquier análisis que yo vaya a hacer, este número de decimales me va a permitir también, digamos, modificar el número de decimales que aparezcan en las tablas. Entonces, mi recomendación es que esta columna siempre sea o tome valores de 1 o máximo 2. Entonces, la misma idea, puedo poner aquí 1, flecha abajo, 1, flecha abajo, y así me puedo ir con absolutamente todos. Probablemente sí, me diga que el número de posiciones decimales es muy largo porque aquí la anchura no es tanta. Entonces le vamos a poner también 4. Y bueno, aquí también deseamos un decimal, un decimal. Entonces lo que estamos diciéndole a SPSS es que, digamos, en la vista de datos, y regresamos a la vista de datos, que todos los datos me aparezcan con un decimal. Entonces obviamente aquí hay algunos que a lo mejor no se les ve mucho el caso, ¿no? De decir, pues por ejemplo, hay un 0, 1.0, como que digo, ¿para qué? Pero si hay otras variables como estas que ya redondeo a un decimal. Y la anchura, decíamos, para tenerlo todo de manera homogénea, vamos a seguirlo editando a que todos sean 4, flecha abajo, 4, y así me voy con todos. Entonces, hasta ahora las únicas columnas que hemos editado es esta y esta. En este caso, si se dan cuenta, al nombre de la base le aparece un asterisco y eso es porque ya hice cambios que no se han guardado. Para guardarlos le doy clic al disquete y ya se pone en color gris cuando indica que ya se guardaron esos cambios. Posteriormente tenemos esta columna de etiqueta que está vacía y aquí lo que vamos a poner es precisamente la descripción de cada una de las variables, es decir, estas de aquí. Obviamente aquí tenemos unas descripciones que pueden ser a lo mejor en algunos casos muy largas. Ustedes pueden editar esta descripción como mejor les convenga. Y es importante decir que esta descripción va a ser el nombre que aparezca en tablas y gráficas. Entonces, hay que cuidar aquí, sí, la ortografía, el uso de mayúsculas, minúsculas, el uso de tildes, de signos de puntuación, de unidades, en el caso de que tengamos ciertas variables con unidades. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta información, le estoy dando aquí, copiar, y en SPSS, para pegar toda la columna, lo que voy a hacer es sombrear todas en donde quiero que se pegue. Le vamos a dar clic derecho y pegar. Y ahí está. Entonces ya pego toda esta información. Si yo no tuviera en el Excel esta información, yo lo puedo escribir manualmente en SPSS. Es decir, aquí yo podría escribir género, es decir, si no tuviera género aquí, tal cual puedo empezar a escribir género y escribir cada una de estas etiquetas. Vuelvo a dar clic en el disquete para guardar. Y a partir de aquí, las únicas dos columnas que vamos a modificar es esta de valores y esta de medida. Esta de valores, nota, solo la vamos a modificar para aquellas variables que son categóricas, es decir, para aquellas variables cuyos valores, cuyos números que aparecen aquí en la vista de datos no son cantidades de algo, sino más bien son categorías, son grupos. Entonces, nosotros ya en nuestro Excel tenemos, por ejemplo, que la escuela, la variable escuela, es una variable categórica, es decir, el número 1 no es una cantidad de algo, sino representa que la escuela de la que pertenece el individuo es una escuela que fue intervenida, el 2 es una escuela control. En el caso de género lo mismo, en el caso del grado lo mismo. Aquí, aunque hayan algunas descripciones, solo son especificaciones, pero en este caso estas variables no tenemos codificación. La otra variable que está codificada es esta, el nivel educativo de la mamá. Entonces, ¿cómo le voy a agregar estas etiquetas en SPSS? Lo primero es identificar, solo son 4 variables en este caso. Entonces, solamente para escuela, género, grado y la educación, el nivel educativo de la mamá, solamente para esas variables voy a agregar o voy a cambiar aquí en vista de valores esta columna de valores. Entonces decíamos, en el caso de género, damos clic aquí a esta casilla, dice ninguna, vamos a dar clic en este cuadrito azul que tiene 3 puntitos y nos va a aparecer esta ventana. En valor le vamos a dar el valor numérico. En este caso, el primer valor numérico es 1. Y el valor numérico 1, si regresamos a nuestra base de datos, representa una escuela intervenida.
si estamos en la escuela, perdón, antes bueno, estábamos en género, entonces vamos a hacer primero género. Entonces, en el caso de género, decíamos género 1 es masculino, 2 es femenino. Entonces vamos a escribir aquí 1 y escribimos nosotros masculino, damos clic en añadir. El siguiente valor es el 2. En la etiqueta le escribimos femenino. Aquí de igual forma hay que cuidar ortografía, que no usemos puras mayúsculas, sino intercalemos mayúsculas y minúsculas de acuerdo a las reglas ortográficas. Damos clic en añadir. Si hubiera más categorías, agregaría aquí el número 3 con su etiqueta, el número 4 con su etiqueta, hasta terminar con todas las categorías. En el caso de género solo son estas dos, ya que las tengo agregadas, le doy clic en aceptar. Aquí aparece un pequeño texto, pero el cambio debería yo verlo en la vista de datos. Entonces aquí ya en esta columna, si se dan cuenta, ya aparece masculino y femenino. Si no apareciera, la recomendación es verificar que este botón, que tiene una A y un 1 de color rojo, esté activado. Si no está activado, va a seguir apareciendo los valores numéricos. Démosle clic al botón para que aparezcan ya las etiquetas. Notar que esto es una etiqueta. Entonces, aunque yo le dé clic, por ejemplo, aquí en masculino, aunque aparece la palabra masculino, observo que en realidad es el número 1. En el caso de femenino, observo que es el número 2. Es decir, no hemos cambiado los valores como tal, sino casi que tal cual, solo le pusimos una etiqueta, le pegamos una etiqueta. Dado que hicimos este cambio, vamos a dar clic aquí en guardar. Tendríamos que hacer lo mismo, este mismo proceso, para escuela, que decíamos también es una variable de categorías, para el grado y para el nivel educativo de la mamá. Voy a hacerlo yo con el nivel educativo de la mamá. A manera de ejemplo, de nueva cuenta, me voy a la fila donde está esa variable, doy clic aquí en la casilla de la columna valores, doy clic en el cuadrito azul con los 3 puntitos y me aparece esta ventana. ¿Qué valores vamos a poner? Vamos a poner los valores del 1 al 5, donde el 1 es primaria, 2 secundaria, etcétera, etcétera. Esto que ya están viendo aquí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Decíamos 1 es primaria, añadir, 2 secundaria. Recuerden que es muy importante que no le demos a aceptar hasta que estén agregados todos los valores. El número 3 lo tenemos como preparatoria bachillerato. Nosotros de hecho podemos copiar, le estoy dando control C y pegar aquí, control V, ahí está. El 4, que es licenciatura, añadir, y el 5, que es posgrado. Si en algún momento yo me equivoqué al añadir estas etiquetas y digo, ay, es que a lo mejor en posgrado lo escribí mal, le puedo dar clic y cambiarle aquí, no sé, a lo mejor escribí posgrados y era sin la S. Si quiero hacer algún cambio, ahorita no me lo permite porque ya estaba bien escrito, pero puedo darle clic aquí en el botón que dice cambiar, ¿no? Entonces le voy a poner posgrados, le doy cambiar, ya lo cambió. Dije, ah, no, ¿sabes qué? No, era sin la S, se la borro, le doy cambiar y ya lo actualizó. Y ya cuando observo que todas mis etiquetas están correctas, le puedo dar clic en aceptar. Y entonces ya observo en mi vista de datos que esa columna de datos ya tiene todas las etiquetas. Voy a dar clic en el disquete para guardar esos cambios. Finalmente, en la vista de variables decíamos, esta última columna es la que vamos a editar. Esta última columna tiene que ver con la escala de medición en la que está mi variable y es muy importante porque SPSS va a poder o no va a poder hacer ciertos análisis en función de qué escala le pongamos aquí. En esencia tenemos 3 opciones. Esta escala, que es este icono como de regla, ordinal, que es este icono como de gráfica de barras, y nominal, que es este icono como de 3 circulitos de colores. Siempre vamos a elegir escala cuando nuestra variable sea numérica, es decir, que los valores que nosotros observamos son números que representan cantidades de algo. Vamos a elegir ordinal cuando los valores que nosotros tenemos sean números, pero que estén representando cantidades que estén ordenadas, es decir, que yo pueda pensar que una categoría tiene más del atributo o menos del atributo en comparación con otra. Y vamos a elegir nominal siempre y cuando estas categorías, es decir, estamos también en presencia de una variable
con categorías, pero estas categorías no se ordenan, es decir, no puedo pensar en que una variable tiene, perdón, una categoría tiene más del atributo en comparación con otra. Entonces, vamos una por una. En muchos casos, SPSS hace un muy buen trabajo distinguiendo de manera más o menos autónoma la escala de medida de cada variable. Sin embargo, siempre es bueno corroborar. Entonces, en el caso aquí del número de identificación, pues es una escala, ¿no? Es un número que sí representa, digamos, podríamos ponerlo en ordinal. Realmente aquí no hay ni mucho problema porque solamente es un folio, ¿no? Y no lo vamos a analizar, solo sirve para identificar a los individuos. La escuela de inscripción que habíamos dicho es 1 o 2, o sea, es una escuela intervenida o una no intervenida, es una variable nominal, es sí o no. En el caso del género también estamos en presencia de una variable nominal. El grado sí es una variable ordinal porque va precisamente en orden, ¿no? Cuarto, quinto o sexto de primaria. Y si pensamos que quienes están en sexto, pues tienen mayor grado que alguien que está en cuarto. El caso de la edad, esta edad eh, técnicamente es una variable en escala, porque los valores que tenemos aquí son cantidades de años, ¿no? Son los años que tienen estos individuos. Sin embargo, cuando son poquitos datos, como este es el caso, que parece que solo tenemos 8, 9, 10, 11 y 12 años, podríamos dejarlo en ordinal. Depende qué es lo que queramos hacer eventualmente y en otros videos veremos en qué casos me conviene una u otra. Por ahora lo podemos dejar en escala. El puntaje de consumo es un puntaje, es una cantidad de algo, en este caso lo vamos a dejar en escala, y todas estas que son de puntaje lo vamos a poner como escala. El consumo de agua es una cantidad de algo, lo mismo en tanto inicial como final. La actividad física, que en este caso son los minutos al día, también son escala, es una cantidad de algo, lo mismo el peso, la altura, la edad de la mamá, también es una cantidad de algo, y lo que hicimos a cambiar es este nivel educativo de la mamá, porque aunque son categorías, esas categorías sí van ordenadas, entonces lo vamos a dejar en ordinal. Y el índice de masa corporal, pues es una variable de escala. Una vez hechos todos estos cambios, le vamos a dar clic en guardar. Y ahora sí, nuestra base de datos está lista para hacer cualquier análisis.